Bueno, en primer lugar, la coyuntura en general, si es que antes uno pensaba hacer un emprendimiento tecnológico porque la tendencia está fuerte, hoy en día la coyuntura lo ha adelantado bastante rápido. De hecho, estuve leyendo un poco sobre la coyuntura en general y cómo va a reaccionar la gente post-coronavirus. Una data que me sorprendió muchísimo es que el 64%, por ejemplo, de personas ya no irá al centro comercial a comprar, ¿no? O pensará dos veces antes de ir a un centro comercial. El 64%. Entonces, las ventas tradicionales, donde la gente tenía pensado vender, hoy día los hábitos de la gente van a cambiar, definitivamente. Y por otro lado, la intención de compra en canales digitales va a aumentar en promedio en 21% post-coronavirus. Y 21% en promedio, o sea, dividido en niveles socioeconómicos distintos. Por ejemplo, el nivel socioeconómico A es más grande, ¿no? 44% va a aumentar, el B 27% y el C 21%. Entonces, se dan oportunidades. En el caso tecnológico, en el lado digital, creo que muchas más oportunidades y van a haber muchos emprendedores que van a tener que pivotear y migrar su negocio, ¿no? Y repensar su negocio. En ese escenario, bueno, para presentarme, yo soy Daniel Bonifaz, veo Cambista, creamos Cambista hace 3 años. Hoy en día tenemos mi visión un poco como emprendedor es enfocarme sobre todo en proyectos digitales. De hecho, los socios de Cambista conmigo armamos una nueva empresa que se llama Tangente, que lo que hace es acelerar o incubar emprendimientos que recién empiezan, pero que tengan que ver con tecnología. Para contarles un poco también, con total apertura, cómo nos ha ido en el tema del coronavirus, ha sido, la gente ya no tiene dónde cambiar en la calle y también la gente tiene mucho más miedo al efectivo. Entonces, en el caso de Cambista sí o sea, se han triplicado las operaciones, han sido distintos retos a los demás, porque a los que de repente no les ha ido bien por la coyuntura, en este caso han aumentado las operaciones, pero demanda otro tipo de esfuerzos a nivel de atención al cliente, a nivel de la carga operativa, etcétera. Pero ahí estamos viendo cómo justamente optimizamos todos los canales posibles, ¿no? Normalmente cuando uno como emprendedor hace un link canvas de su propio negocio, es muy fácil llenar el problema rápido, lo llenas rápido, la solución también, porque ya tienes tu idea, ya la creaste, una propuesta de valor única, la ventaja competitiva, canales, segmentos de mercado, uno empieza a investigar y a perfilar un poco a su usuario, pero las tres que he visto que hay patas cojas es en las métricas claves, en la estructura de costos y en la fuente de ingresos. Esas tres, cuando a veces he hablado con emprendedores, no la tienen clara. Y creo que por eso este conversatorio me gustaría enfocarme en esas tres. En el caso de Cambista, armé el canvas de Cambista de manera muy breve, rápida, y efectivamente me fue fácil armar el tema del problema, ¿no? Antes existían dos alternativas para cambiar dinero, los bancos te cobraban caro. Con respecto al problema es el tema de las comisiones muy elevadas de los bancos al momento de cambiar dinero. Por otro lado, la otra alternativa era ir a la calle en un entorno informal, inseguro. Cambista viene a ser la primera casa de cambio que te ofrece precios justos, seguridad y cambiar desde donde estés. Y queremos simplificar el servicio financiero en general en América Latina, que es el cambio de divisas. Ofrecemos ahorro, seguridad, rapidez, todo esto es bastante fácil. La parte más compleja es si ustedes invertirían si es que un emprendedor les presenta este canvas. Y aquí surge la pregunta, ¿no? Que yo estoy poniendo que mis métricas claves son el número de transacciones exitosas, el número de usuarios activos, el número de flujo cambiado, el porcentaje de spread o el porcentaje de diferencia de compra-venta, que es mi ganancia,
ingresos por operación, y el LTV/CAC, que es Lifetime Value, es decir, cuánto vale un cliente sobre lo que me cuesta un cliente. Un Lifetime Value entre el costo de adquisición de un cliente se recomienda que sea mayor a 5 para que sea algo escalable. Y también vamos a enfocarnos en la presentación, porque como inversionista, a mí me interesa, uno, estas métricas clave me parecen insuficientes, porque te dice cuáles van a ser las que vas a medir, pero no te dice la realidad. No te dice realmente hoy, cambista, cuál es el resultado de esa métrica. O hoy, tu emprendimiento, cuál es el resultado del emprendimiento. Y aquí entra el primer error. Hay algunos que creen que tienen una idea súper creativa y piensan que ya tienen que levantar inversión con esa idea súper creativa. La experiencia como emprendedor que he tenido es que no va a pasar, es muy difícil. En otros países de repente sí, porque estaban más acostumbrados, pero yo creo que era una burbuja, en invertir en alto riesgo, ¿no? E incluso era un PowerPoint con una idea bonita y la gente invierte. Acá no se da así, menos mal en verdad, porque hoy en día están surgiendo burbujas de inversión. No sé si han visto que los famosos unicornios, ahora era una cultura del unicornio, ¿no? Levantas un montón de plata y quemas plata hasta adquirir un montón de usuarios y ya de ahí levantas tu rentabilidad. Pero hay negocios que hoy, por la coyuntura, por ejemplo, están viendo la verde, ¿no? Un Uber, WeWork, están empezando a romperse esas burbujas. Entonces, lo más importante para uno levantar inversión es demostrar que tu negocio va a ser rentable. Y ahí le están diciendo la cultura del camello, que es que tiene estas curvas que consideran incluso coyunturas como la que estamos pasando. Entonces, si yo soy un inversionista soy un inversionista responsable, estas métricas no me sacian. Y por otro lado, la estructura de costos y la de ingresos tampoco me sacian, porque yo ya sé, ok, tu modelo de ingreso es 0.3% por operación. Ok, o sea, ganas como $3 por cada $1.000 cambiados. Interesante, pero tampoco me dice mucho. Y la estructura de costos, tú agarras y dices, sí, recursos humanos, el estudio contable, legal, oficinas, intereses, etcétera. Si tienes un préstamo, también, tampoco me sacia, porque es algo muy superficial y sería irresponsable invertir aquí. Yo levanto, por ejemplo, con mi negocio, yo tengo el negocio de cambista y levanto $100.000. Y $100.000, obviamente, yo voy a contratar un equipo, voy a tener oficinas y voy a tener, imagínate, un gasto mensual de $10.000. Y el negocio lo que hace es que mes a mes vas perdiendo $10.000, pero vas adquiriendo usuarios con esos $10.000. Va a llegar un punto en que la plata se acaba, o sea, esos $100.000 se acaban, y vuelves a levantar plata, pero ya no 100.000, sino $1.000.000. Y a un valor mayor, es decir, en ese año de repente de los $100.000 mi empresa ya no valía 0, sino valía $1.000.000. Entonces, con ese valor levanto capital, entran socios nuevos a la empresa y vuelvo a adquirir usuarios y estar en pérdida 1 o 2 años. ¿Qué pasa? Que esa filosofía interpreta que todo va a estar ceteris paribus, o sea, va a estar todo igual y va a seguir creciendo igual sin limitarse a las coyunturas que puede pasar. Hoy es un virus, mañana puede ser que un banco caiga, se estafe a la gente y la gente desconfíe en los bancos y yo me voy a ir perjudicado. Entonces, si tú no creas un negocio rentable, yo creo que al final no estás viendo bien las cosas o no estás enfocado en generar tracción y ventas y un negocio saludable, y quizás perjudicando dinero, o a veces la gente perjudica el dinero que te invierte y no le da el valor que tiene. Es mejor uno sacarse la mugre por generar rentabilidad, pagar sus costos como debe ser e ir avanzando de manera prudente. Bueno, estimaremos el mercado. De hecho, esto es un primer paso que tienes que hacer. Si es que tú quieres hacer un negocio que siga creciendo, tu mercado tiene que ser mucho más amplio y tienes que cuantificar ese mercado. Hay dos opciones. O abres en otros países lo más rápido posible y la escala no para que tu mercado sea más amplio y tus metas sean más ambiciosas, o
abres nuevo portafolio de servicios. Lo voy a mostrar acá, es la técnica de Fermi, ¿ya? Aquí es una técnica interesante que se basa en hipótesis, ¿ok? Normalmente uno no tiene, como emprendedor, no tiene la plata para invertir en un estudio de mercado gigante y saber exactamente cuál es no puedes invertir en apoyo, por ejemplo, para sacar el estudio de mercado de tu negocio. Entonces tienes que hacer hipótesis. Si yo te pregunto cuántas bolas hay acá, más o menos, pucha, puedes agarrar y hacer un estudio en el que lean exactamente el tamaño cúbico de cada bolita para sacar que hay unas 140 bolas, o puedes tú mismo lanzar distintas hipótesis. Entonces, no se trata tanto del resultado que vas a llegar al tamaño del mercado, sino las pequeñas inputs o hipótesis que vas a hacer para llegar a ese resultado. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, mi hipótesis es que el área de esta vasija es de tanto. Mi hipótesis es que en esa área podrían entrar tantas bolitas y lanzar una serie de hipótesis para llegar al mercado. ¿Cómo pasó con el mercado de divisas? ¿Ya? Y lo voy a hacer en mi caso, ustedes lo hacen después. Nosotros llegamos al número exacto del tamaño de mercado de divisas haciendo hipótesis. Y hipótesis bien locas, o sea, lo que estaba al alcance de nuestra mano. En primer lugar, buscamos en la Superintendencia de Banca y Seguros cuántos cambistas hay registrados en Perú y cuántas casas de cambio hay registradas en Perú. No sabíamos cómo contabilizar cuánto cambia la gente, porque es un montón de veces, una vez al mes la gente cambia para distintas necesidades, o sea, departamentos, carros, los alquileres, etcétera, ¿no? Ganan en dólares, cambian a soles. Entonces teníamos que ir por el lado de los cambistas. ¿Cuánto? Y aquí creo que lo más importante en las hipótesis es, más que la respuesta, es hacerte la pregunta correcta. Si te haces la pregunta correcta, vas a dar en el clavo con una muy buena hipótesis. Entonces, nuestra pregunta fue loca, pero llegamos al objetivo, que es ¿cuánto dinero en promedio le robaban en cada asalto a un cambista? Entonces nos metimos a Google a ver los asaltos que había en cambista y nos dimos cuenta de algo constante, que es que al gran promedio de cambistas le robaban $10.000. Entonces su caja era $10.000. Su caja, o en el canguro, en este que llevan la plata, era de $10.000. ¿Y cuánto rota el dinero el cambista al día? Ahí teníamos que ir a entrevistar a un cambista para preguntarlo, esos $10.000, ¿cuántas veces le das vuelta? O sea, ¿cuánto terminas cambiando todo esto para que el dinero rote? Y nos dijo 5 veces al día. Ok. Entonces, ¿cuánto dinero mueven los cambistas al día? Con esa hipótesis, esas hipótesis que no son datos 100% ciertos, $25 millones al día. Todos los cambistas, los 500 cambistas, solamente multiplicas estos inputs para que te llegues a este output de conclusión. Igual con las casas de cambio, hay 1.075 casas de cambio registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, también les roban $10.000, ellos rotan un poco más de dinero, 7 veces al día. ¿Y cuánto dinero mueven las casas de cambio al día? 75 millones. Entonces, el mercado total en Perú es de $36 billones al año. Entonces, cuando uno argumenta a un inversionista, le dices, oye, el tamaño de mercado es así de grande. Y como inversionista, eso me llama la atención, me genera apetito. Esa es una métrica muy interesante que se llama Minimum Success Criteria. ¿De qué trata? ¿Cuál es el resultado más pequeño de este mercado que tú has mapeado? Imagínate, de las 150.000 transacciones que tienes al mes de 80 soles en ropa, ¿cuál es el resultado más pequeño que haría que tu negocio sea rentable? Es decir, de todo el mercado, de 100, yo tengo que hacer 10 ventas y con esas 10 ventas mi negocio ya paga sus costos. Están task con task, costos e ingresos. Entonces, ¿cómo hice con Cambista? Y estas son los puntos que tienen que considerar. Primero es, como emprendedores, tienen que poner en un Excel todos los costos que se te imaginan. ¿Ok? Ya tienes el mercado. Ok, el tamaño del mercado es gigante, $36 billones al año, o en ropa el que tú creas.
Mapea costos. Y costos, por un lado, son tres costos que yo, o tres tipos de costos que yo divido, ¿ok? El costo fijo, el costo variable, y el costo ese que es un one time, ese que compras ya ahorita, ya, ¿no? Pago de una vez y ya no vuelves a tener un costo, o sea, un gasto no recurrente, también mapealo. ¿Por qué? Si tú mapeas cuando uno recibe, a veces uno hace una inyección de capital para empezar. No sé, si quieres una aplicación, ¿no? Una aplicación de iOS y Android te cuesta una sola vez, imagínate hacerla, $2.000. $2.000 lo pones en tu Excel de costos. ¿Cuánto te va a costar mes a mes mantener o tener un costo fijo de esa aplicación? De repente te va a costar una persona, un programador que esté atrás dándole mantenimiento, una persona de experiencia de usuario, qué personas se van a encargar de la parte comercial, ¿no? ¿Dónde vas a trabajar? ¿En unas oficinas? Todo eso se empieza a armar tu costo fijo. Y de ahí viene el variable, que es algo que puede cambiar mes a mes. Por ejemplo, el espacio, en mi caso, el espacio en la nube de la plataforma puede variar porque puede que entre un usuario como puede que entren 100.000 y esos 100.000 me requiere un espacio mayor y por ende más gasto. Entonces, en la medida que entren más usuarios, mi gasto variable va incrementando. Entonces, mapear todos tus gastos. En el caso del cambista, cuando empezamos, el costo total de una empresa funcionando mes a mes era de $12.100, ¿ok? Para mantener la empresa era de $12.100. ¿Cuáles son estas métricas que tienes que mapear? En primer lugar, como dije en el ejemplo de ropa, es el ticket promedio que tiene tu negocio, tu ganancia por operación, cuántas operaciones por usuario crees que pueden hacer al mes o que hacen al mes, y tu ganancia por usuario al mes, ¿ok? Son 4 puntos que tengo. Entonces, si yo genero una multiplicación aquí, para yo llegar a este nivel de costos, necesito con esta data 1.680 usuarios activos al mes. ¿Por qué hago esto? Porque con esta métrica que más importa, que es, oye, yo sé que tengo que llegar a 1.680 usuarios activos al mes para ser rentable. Entonces, la figura cambia. Y cuando yo argumento mi métrica, que más importa, o la métrica clave, ya no le digo al inversionista, ya, la clave es número de transacciones al mes. Ya, pero ¿cuándo voy a empezar a ver rentabilidad? Ver la plata que yo estoy invirtiendo. Yo quiero invertir 100 y entonces tú le dices, ok, con tu 100 yo voy a lograr 1.680 usuarios activos al mes y empezamos a ser rentables y a generar utilidades, que es lo que el inversionista ve a fondo. Pero tú tienes que tener claro también, si tú tienes los usuarios activos que quieres llegar al mes, va a ser mucho más claro para ti o vas a saber que un usuario vale todo el esfuerzo que tú te propongas. Entonces, a este punto tampoco invertiríamos. O sea, al punto de que ya sabes cuántos son tus 1.680 usuarios activos al mes, yo no invertiría. ¿Por qué? Porque en este punto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos, a esto se le dice el sanguchito y a esto se le dice el cocodrilo, ¿ya? El sanguchito, ¿qué trata? Es un negocio tradicional. Por ejemplo, si yo pusiera una agencia de marketing, ¿qué pasaría? Yo, por ejemplo, tendría mi primer cliente acá, cierro con Entel, ¿ok? Entel me empieza a facturar bacán, tengo Entel, y para Entel necesito a 5 personas, ¿ok? Y las 5 personas me demandan gastos. Si estoy trabajando bacán con ellos, creciendo mes a mes, y de la nada viene un Scotiabank y me aumenta mis ingresos acá, tengo que sí o sí contratar a un equipo para poder llevar la cuenta de Scotiabank. Entonces, a mí particularmente, esto es un negocio, los dos son saludables. No es que uno sea mejor que otro. Este es viable y este es escalable. A mí particularmente como emprendedor busco escalabilidad, es decir, que mis ingresos crezcan
no quiere decir que mis gastos no incrementen, pero que mis ingresos crezcan mucho más que los gastos que tengo mapeado en el transcurso del tiempo. Y eso, por eso a mí particularmente, me gustan los negocios basados en tecnología, porque la tecnología hace que optimices cosas. Por ejemplo, si tú tienes una tienda de zapatos, tienes que alquilar local, de repente tienes que pagar en el Jockey para que estés ahí en un espacio carísimo por metro cuadrado. En cambio, si tienes un e-commerce, tus costos bajan porque tienes alternativa tus gastos son bajos y variables incluso, y tienes una alternativa de recibir, llegar al mismo público sin necesidad de estar en un espacio físico, ¿no? Entonces, tus ingresos pueden ser incrementales sobre tus gastos. Esto es lo que yo creo que hay que buscar. Y más hoy en día, que todo va a empezar a crecer aquí. Hoy en día, como les decía, el 64% de gente después de COVID va a pensarla 2 veces antes de ir a un centro comercial. Entonces hay que ir pensando, los restaurantes ya están pensando en hacer dark kitchenet, porque, es decir, una cocina operando sin local, sin mesas, y que vaya directamente a la casa en delivery, ¿no? Eso es un poco lo que están empezando a pivotear los restaurantes porque la tienen difícil. Pero ese modelo, por ejemplo, sí tiene esto de acá. Y aquí entra la parte simpática, que en verdad es un poco uno de mis temas favoritos, ¿ya? Que se llama el North Star. El North Star es la métrica que más importa. Todo negocio debe tener una métrica que más importa. Y esa métrica que más importa está directamente relacionado con las ventas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Uber. Uber lo que le ofrece a sus usuarios es conveniencia y precio. ¿Ok? Tú, como tienen demasiados usuarios, ellos optimizan el tiempo de sus conductores y por ende le pueden dejar más barato a sus usuarios cuando pides un taxi. Pero ellos tienen 2 públicos objetivos, que unos son los usuarios y otros son los socios conductores. A los socios conductores le ofreces otras cosas, que son ingresos extras y flexibilidad, que pueden ganar plata cuando ellos lo crean. Cuando ellos se pongan a trabajar, ganan dinero. Ok, ¿cuál es la métrica que más importa en Uber? La métrica que más le importa a Uber es el número de viajes completados. Cuando un viaje, no cuando una persona toma un taxi con Uber, no se cumple el momento mágico. El momento mágico se acaba cuando el viaje termina. Esto no es tan fácil de derivar y de encontrar. Imagínate que Uber hubiera hubiera puesto que su North Star o su métrica que más importa es el número de viajes o el número de taxis que toma el usuario. Hubiera dejado de lado un input interesante que es el input de la experiencia del cliente. Si es que terminó o no terminó, si es que tuvo éxito el viaje, si es que el viaje llegó a su cometido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como emprendedores, en mi caso, en Cambista, la métrica que más me importa es el número de operaciones. Pero esta métrica que más importa se convierte en una métrica que más importa, vale la redundancia, cuando no lo puedes controlar. Nadie puede controlar este número. Lo que tú puedes controlar son los drivers o multiplicadores, le llamo yo, que hacen que este número crezca. Cuando tú tienes la fórmula de multiplicación, es cuando efectivamente llegas a esto. ¿Por qué es tan importante mapear estos drivers? Porque esto sí lo puedes controlar. La cantidad de usuarios, los viajes por hora, el porcentaje de utilización, o KPIs también se le llama, ¿no? Número de socios conductores, horas por conductor manejadas. Todas estas, si las multiplicas, llegas a esto. Entonces, ¿por qué también es importante? Porque desde el momento 1 de tu negocio ya vas a saber cuáles son las áreas que va a tener tu negocio a largo plazo. En el caso de Cambista, es número de operaciones. Yo necesito tener número de usuarios nuevos, para eso voy a tener a marketing, número de usuarios recurrentes, para eso voy a tener alguien que vea experiencia de usuario y experiencia de cliente y atención al cliente,
y necesito número de operaciones por usuario, porque un usuario hace 2 operaciones, como vieron en el gráfico anterior. Entonces, yo ya mapeo que no solamente necesito marketing, sino necesito tecnología para la experiencia de usuario y necesito operaciones para justamente hacer que el cliente reciba el dinero todas las veces. Y ya tengo mis 3 áreas: operaciones, tecnología y marketing. Y desde ahí empiezo a construir. Yo pensaba que mi métrica que más importa eran los usuarios. Y no. O sea, a mí los usuarios, un usuario puede hacerme 3, 4 operaciones al mes. Y las 4 operaciones al mes son lo que me genera el ingreso, no el usuario en sí. Entonces, como yo estaba desenfocado, no estaba apuntando a incrementar esta métrica de acá. Entonces, hay en esa métrica en sus negocios. Hay, y encuentren estos multiplicadores. Si encuentran estos multiplicadores, están enfocados. Y con el foco ya es difícil de que te vayas por las ramas. A veces un emprendedor agarra y dice, ya, bacán, voy a empezar a dar cambio, ¿no? Y número de operaciones exitosas es mi esto. Imagínate que yo no hubiera tenido este mapa claro y hubiera dicho, oye, si doy préstamos, ¿por qué no doy préstamo? ¿No? Y te empiezas a desviar de tu norte, que es este de acá, esta masa de acá. El momento mágico de verdad que es lindo. O sea, me acuerdo que nosotros, por ejemplo, y es importante como emprendedores, festejar el momento mágico. Hacíamos 10 planchas por cada operación exitosa. Y era un código que teníamos como socios cuando recién operábamos en la casa, en una oficina prestada chiquitita de mi mamá. Eh, Hacíamos planchas festejando, ¿cómo se llama?, cada momento mágico y generaba una cultura simpática, ¿no? Pero creo que es importante que todo el equipo, estas métricas de acá, cuando ya la tienes clara, la mides semanalmente. Te vuelves, o sea, creo que el emprendedor es bien flexible en general, pero bien efectivo con lo que tienes que cumplir. Entonces, todas las semanas nosotros nos juntamos y decimos, ok, ¿cuál fue el porcentaje de satisfacción de atención al cliente? Tanto. ¿Cuál fue el número de operaciones exitosas en la semana? Tanto. ¿Cuál fue el número de usuarios activos? Tal, tal, tal. Entonces empiezas a enfocarte en hacer que los números crezcan. Y esa mentalidad de escalar es súper importante para un equipo emprendedor. ¿Experiencia de usuario para conseguir más clientes? Es un punto importante. La experiencia de usuario no es una métrica, de repente me expresé mal, pero sí el porcentaje de satisfacción, porque, y aquí entra lo interesante que viene acá, que es el retention rate, que es el porcentaje de retención. Si quieren darle la vuelta es el churn rate. El churn rate es cuánta gente rebota el siguiente mes. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de recurrencia que tienen tus usuarios? Si adquiero un cliente, por ejemplo, el mes 1 y vuelve el segundo mes, ese es mi porcentaje de retención, ¿no? Si entran el mes 1 100 y solamente el siguiente mes vienen 50, mi porcentaje de retención fue 50%. Para eso la experiencia de usuario es clave, porque la experiencia de usuario me permite lograr que el porcentaje de satisfacción sea alto, por ende, aumente el porcentaje de retención. Estas son las métricas que son como la mermelada para el inversionista. Le encanta ver estas métricas a un inversionista. Cuando fuimos a un evento ahí en California, en Silicon Valley, su pregunta típica son estas métricas de acá. Entonces tienes que tenerlas bien mapeadas, y no solamente bien mapeadas, sino por el inversionista en sí, sino por ti también, porque te ayuda mucho a ordenarte, sobre todo en la inversión que tú crees que tienes que poner en marketing, que a veces uno pregunta, oye, cuando recién empiezo no sé cuánto invertir, si 1.000, 2.000, 3.000, 100 soles, no sé. Y esto soluciona mucho esa experiencia. Si yo tengo mi ticket promedio, claro, y el número de operaciones exitosas por mes, y la ganancia por operación, yo sé que cuánto, por ejemplo, y el porcentaje de retención de mis clientes, yo tengo que hallar 2 métricas claves, el LTV y el CAC. El LTV es el Lifetime Value, es decir, el valor de cada cliente. Y el CAC es el Customer Acquisition Cost, que es costo de adquisición de usuario. ¿Ok?
cuando uno invierte, al comienzo, nosotros, por ejemplo, teníamos literal 400 soles al mes para invertir en redes sociales, para hacernos conocidos. Pero creo que lo más importante como emprendedor es equivocarte rápido, barato. Y esa frase que ya la han escuchado 50 veces, es de verdad bien profunda y cierta, y en la parte práctica, ¿cómo se da? Se da que tú agarras y tienes varios canales, ¿ok? Tienes Facebook, tienes Instagram, tienes LinkedIn, tienes Google, SEO, SEM, etc. Entonces tú agarras y de tus 400 soles le pones a cada uno un poquito. 10 soles, 50 soles, 40 soles a cada uno. Y poniendo 40 soles a cada uno, ves cuál performa mejor. Y tú tienes un costo de adquisición por canal. Entonces yo sé que en Facebook un usuario adquirido me cuesta 50 soles, pero en Google me cuesta 8. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Agarro y digo, ok, Google performa mejor, saco de Facebook y meto a Google mis balas, porque me cuesta más barato adquirirlo. ¿Qué pasa? Eso es un poco la mentalidad que tienen, que creo que es importante tener para que no se vayan de avance en invertir de frente en un canal y se golpeen contra el muro. Y por otro lado, hay el lifetime value, que es la vida o el valor de la vida de tu usuario, es cuánto te genera en el tiempo a largo plazo un usuario. Entonces, si yo saco un retention rate, yo lo que hago en vez de poner LTV, porque los de LTV, que es Lifetime Value, lo miden como a 5 años. O sea, ¿cuánto me puede generar de plata un usuario por 5 años? Me parece poco realista. Yo lo mido a One Year Value, que es acá. Customer One Year Value, que es el valor de un usuario al año. Entonces, el valor de un usuario al año en ganancia me genera $86. Esto considerando la retención que tengo, que es de 90%. Si tuviera una retención menor, afectaría este número directamente, porque no todos van a volver. Pero sacando el ratio de aquí, yo sé que si divido el One Year Value entre el CAC, está 8 veces más. Cuando tu negocio está 1-1, 2-1, o sea, si es que, por ejemplo, tú divides el Lifetime Value entre el CAC y te sale 2, mejor no te metas. O sea, no le estás dando el suficiente valor al usuario como para que te vuelva a comprar o como para generar demasiada tracción. 3 es un número normal, viable, pero yo lo que recomiendo aquí es que sea 5. 5 para arriba. Si tu lifetime value entre el CAC o el one year value, mejor, entre el CAC sale 5 o más, métele, compadre, métele punch, métele acelerador. Ya tengo entonces cuánto me genera un usuario al año, ya tengo cuánto me cuesta. Entonces el inversionista acá lo que ve es, oye, solo necesitas 1.680 usuarios. Esto te va a tomar conseguir como $16,000, ¿no? $16,000 y me va a generar 8 veces lo que invierto. Entonces, me parece mucho más atractivo esto de acá. Ok, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Pero aquí, si te han dado cuenta, en marketing tú tienes un funnel de conversión, ¿no? Un embudo de conversión, en donde la gente convierte, o sea, se vuelve un usuario activo, pero antes de eso ha pasado una serie de pasos. Tú aquí saca o sea, cuando uno busca inversión, normalmente ya demostró que su negocio funciona en el mercado. Yo no aconsejo mucho levantar plata si no has generado tracción. Genera tracción, genera ventas, demuestra que tu negocio vende y que le estás dando valor a la gente. Entonces, una vez que tú estás vendiendo, imagínate, ya vas a saber cuál fue el porcentaje anterior para llegar a esas ventas. O sea, por ejemplo, si yo vendí 100, yo sé que tuve un X registrados y un X personas que entraron a mi página. Entonces, ese porcentaje o ese porcentaje de conversión, ténganlo mapeado con una escala chica. Si yo tengo, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, vienen 100 usuarios al mes a mi página. De esos 100 se registran 20 y de esos 20 convierte uno, ya sé cuál es mi porcentaje en el que van comiéndose
parte de esos usuarios. Entonces, si es que ya tienen la meta clara y yo ya sé exactamente cuál es el porcentaje de conversión de registro a usuario, que es 20%, y ya sé el porcentaje de conversión de gente que entra a la página y se registra, que es 8%, ya tengo claro a cuánta gente tengo que llegar para que se registre esto de aquí y para que convierta esto de aquí. Hemos hecho un camino inverso a el que hacen normalmente o que hacían normalmente en marketing, que es de lo general a lo particular. Hemos hecho algo de lo particular a lo general, para que tengas mayor claridad y enfoque en la métrica que ya más importa. Perdón, hoy en día, para que se den una idea, estamos contentos, o sea, igual ha seguido creciendo la empresa, tenemos 19.000 usuarios activos. Eso es un poco, igual la idea es mantener siempre, como les digo, los costos debajo de los ingresos, siempre. Y eso te va a ayudar también a que tengas la solvencia para poder nada, crecer con responsabilidad, ¿no? Y también un poco guardar pan para mayo en caso pase algún problema como el que ha pasado hoy día. Es un poco la conclusión. ¿Qué tal, Daniel? Tengo una pregunta. Justo estuve queriendo comprar dólares ahora. Uy, no me digas. Me atendieron En la mal. lista. Y, y me pareció mostrar la experiencia de usuario y todo. Solo me viene a la cabeza la pregunta, ¿has pensado o al menos los bancos están dispuestos a integrar esa operación, la del final? Porque yo tengo que salir de la plataforma, hacer el depósito a tu cuenta, o sea, de mi cuenta personal a tu cuenta y luego enviarte el voucher. Sí. O sea, están viendo la posibilidad de que directamente se pueda hacer esto de tu plataforma. Sí, sí, esa es justamente mi visión de mediano plazo. O sea, mi plan es que esas operaciones puedan ser automáticas en cualquier banco. ¿Cómo? Tú me dirás, oye, pero los bancos no van a querer porque tú le compites al banco, ¿no? Claro. Pero, a ver, nosotros hemos hecho el cálculo de cuánto perdería un banco si es que baja al doble de precio que yo cobro a mis clientes. Y más o menos un banco grande perdería 84 millones de dólares al año, si es que hace eso. O sea, al doble de mi precio, ni siquiera mi precio. Entonces, los bancos tienen una estructura de costos tan grande que no pueden competir en este punto con los usuarios de ticket chicos, que es mi ticket promedio, que son 1.200 dólares. Entonces, ahí los bancos todavía van a apurar en eso. Entonces, mi punto de vista es que creo que sí competimos con los bancos, pero yo le llamo más una competencia, que se puede cooperar también. Y creo que es como que el banco es un crucero y nosotros somos las lanchas para llegar a las islas que están más lejos de los cruceros. Entonces, en mi caso, lo que yo le demuestro al banco es, oye, yo tengo mayor alcance que tú o llegada a este usuario que no está bancarizado y que hoy día tiene desconfianza de abrir una cuenta bancaria. Es mejor que una empresa como Cambista, que de repente tiene más, es tu cambista, pues, ¿no? O sea, es el cambista de la calle con el que siempre cambiabas, ¿no? Es un poco, es el amigo, tú le des la propuesta de valor como para que se suba contigo y es un puente para el banco ofrecerle otros servicios que le dan más rentabilidad al banco, como un préstamo, ¿no? Entonces, yo logro demostrar que hay ganancia en otro portafolio de servicios, más allá del tipo de cambio, porque los márgenes son chicos en tipo de cambio, ahí se puede dar una alianza comercial. Y acuérdate que el mercado es gigante y del mercado los bancos solo tienen 25%. Entonces yo le estoy diciendo, hay un 75% que podemos alcanzar juntos, ¿no? Claro, bancarizar. Y otra preguntita aprovechando. Ahí tú colocas un número, 86.4, en la lámina que presentaste, al C1YB. ¿Qué es eso? Ese es el LTV, es el Lifetime Value, que es No, el valor de vida. Y el C, lifetime value es 8.64, pero arriba hay un número que es 86.4. sí, El C1YB, ¿qué cosa es eso? es el One Year Value. Ah, A mí ok. no me gusta sacar el Lifetime Value porque el One Year Value es el valor de tu cliente en un año.
porque es más realista que el lifetime value. El lifetime value es mucho tiempo, a largo plazo, 5 años, que no es Sí, realista. realmente. Sácalo Lo al puedes año. perder antes. Sí, puedes perderlo y ya, chao, ¿no? Claro, no, no es tan realista. Ah, ok, es el costo el valor del cliente en un año. Correcto. Ok. Pero si el ticket es 1200, ¿por qué ese valor es tan bajo? Porque es el valor en mi ganancia. O sea, el Ah, ticket ok. cambia 1.200, pero yo gano 0.3% de ese 1.200. Ok, me queda claro. Bacán. Ahora sí, gracias. Hay algunas preguntas adicionales. Luis Díaz nos dice, ¿cómo se mide el grado de satisfacción del cliente? ¿Depende del tipo del negocio? Sí, en digital es más sencillo, creo, ¿no? El digital es... eh, tú puedes, o sea, poner en los canales de atención una encuesta final chica que te diga qué te pareció el servicio, o al final de tu operación poner qué te pareció el servicio y rankearlo. A nivel sí tradicional es un poco más complejo, ¿no? No sé si han visto cuando van a un restaurante y te llegan esas encuestas escritas y que tienes que poner cómo estuvo la atención. No sé si respondes tan real ahí, o estás apurado, respondes rápido, lo pones y ellos lo ponen en 50.000 Exceles que no sé si lo revisarán, ¿no? Creo que ahí hay un gran como vacío con respecto al nivel de satisfacción en los canales tradicionales que podría, no sé, una oportunidad de negocio quizás ahí, ¿no? Pero sí, en digital es más fácil y depende del negocio, sí. ¿Cuál debería ser la estrategia ante nuevos jugadores en el mercado, similares o iguales a tu propuesta de valor? Sí, más o menos lo que ya expliqué, ¿no? Uno siempre tiene que encontrar o sea, a mí me ayuda mucho la estrategia de FODA cruzado. El FODA cruzado sí, el FODA normal no me gusta, malazo, pero el FODA que cruzas y que cruza fortalezas con oportunidades, fortalezas con debilidades, debilidades con oportunidades, etcétera, que vayas a cruzando, empiezas a encontrar dónde están tus piernas cojas y también las fortalezas y sobre eso basas tu estrategia. Pero sí, ya más o menos lo expliqué con lo de Cocos y Lucas y casas de cambio. ¿Se podría aplicar el blockchain en tu negocio con el tema de seguridad en el dinero de cada cliente? Sí, de hecho hemos explorado bastante ese mundo, que acá todavía en Perú estamos bien verdes. Y el tema del blockchain, o sea, es bien complejo, ¿ya? Pero es como una especie de caja en donde se encuentran, por ejemplo, las monedas digitales, y que es una caja segura o una red segura que es imposible de hackear, entiendo, ¿no? Y el blockchain nace por justamente varias estafas que salieron en distintos bancos a nivel internacional para poder garantizar la seguridad. Eso pasa cuando una persona fue a un banco millonario a sacar su plata y el banco le dijo, no tengo la plata para dártela. Entonces a veces está ese pensamiento de que la plata que tú ves en tu aplicación del banco quizás no está. Y el blockchain lo que hace es asegurarse de alguna manera que la plata que está en esta red realmente lo es y nadie la ha hackeado, nadie la ha intervenido. Eh, sí la hemos explorado el blockchain, pero no queremos entrar, ahorita nuestro negocio depende mucho de la estructura bancaria. Y si nosotros abrimos hacia allá, creemos que el mercado no está listo hoy en Perú para este tipo de alternativas. Ese es mi propio view, o sea, mi manera de pensar. Creo que si es que el mercado no está bancarizado, de verdad que ahí hay una informalidad tan alta, 70%, usar blockchain, confiar en un blockchain, explicarlo al público, es una tarea de largo aliento y no nos queremos meter en esa tarea hoy, ¿no? Cuando ya el mercado esté mucho más familiarizado, quizás.